Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este martes jurídico. En este caso, nuevamente lo tenemos como disertante al doctor Elvio Ramos, ya un habitué del foro, y ya, como nos decimos siempre, un amigo de la casa. Pero antes de comenzar esta charla, como les digo siempre, les voy a pasar la palabra al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, para que salude a los colegas que están presentes en esta charla y al disertante. Bebe, escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación una vez más a participar de esta importante actividad que viene desarrollando el foro a lo largo de todo este tiempo de la pandemia, como así en la época anterior también lo hacía. Aprovechar la oportunidad para saludar al doctor Elvio Ramos, un juez de nuestro departamento judicial, que le mando un fuerte abrazo y le agradezco este compromiso con la formación permanente que tenemos todas las instituciones que cobijamos a los abogados de Quilmes en poder tener una abogacía mejor que va a redundar también en una justicia mejor. Y también agradecerle y felicitar a todos los colegas que hoy están participando de este foro y que participan diariamente de toda la actividad académica que viene realizando el colegio, el foro, la Asociación de Berazategui, el Círculo de Varela, que ha generado que, bueno, aprovecháramos esta terrible pandemia, esta nefasta pandemia, por lo menos en el tema de formarnos como mejores abogados, para cuando podamos volver al pleno ejercicio, podamos aportar lo mejor de nosotros en la representación de los intereses que nos confían. Así que, doctor Ramos, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, a vos y a tu persona, a todo el foro de San Francisco Solano, y felicitaciones y un abrazo a todos los colegas. Muchas gracias. Gracias, Bebe, como siempre, es cierto. Ahora, cuando termine esta charla, les voy a participar de una charla que vamos a hacer también de manera conjunta con la Asociación de Abogados de Berazategui, con el Círculo de Varela y con el Colegio de Abogados de Quilmes, para que puedan tener conocimiento que se va a publicar hoy mismo cuando termine esta charla. Así que te agradecemos, Bebe, por el apoyo como siempre. Gracias por dejarnos hacer estas pequeñas locuritas y tratar de colaborar en lo mínimo que podemos con los colegas en esta situación que estamos viviendo todos. Así que te agradecemos desde ya y nos vemos en el próximo mate. Gracias, Bebe, por estar. Muchísimas gracias. Ahora sí los dejo con el querido amigo Elvio Ramos, ya con un temazo para darlo que él les va a explicar a ver cómo lo quiere llevar adelante. Así que, como les digo siempre, disfrútenlo y vamos por muchos mates y por mucho más conocimiento en esta querida profesión. Que tengan buenas tardes. Elvio, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al señor presidente del Colegio de Abogados de Quilmes por sus afectuosas palabras. Doctora Rupert, mi querida amiga Alejandra, gracias otra vez por invitarme a compartir experiencias en el foro. Cumplo una deuda que mi acreedora me ha perseguido insistentemente para que lo haga, porque la primera reunión de que se abrió el foro inaugurar, ¿verdad? Pero en ese momento no se pudo grabar, entonces estamos haciendo, no un playback, pero estamos haciendo, completando de alguna manera el material profesional que se ha trabajado a lo largo de estas jornadas organizadas por el foro. Y entonces le hice un bonus track, porque le propuse también a la doctora Rúperes, le propuse incluir lo penal. A ver cómo estamos también con la protección alimentaria penal, que suele ser en general una de las partes menos exploradas y menos trabajadas, y sin embargo vamos a ver que es una herramienta valiosa. Voy a poner una modalidad de trabajo teniendo en cuenta que esta forma de comunicarnos ha salvado la dificultad de la pandemia, pero también nos ha generado dificultades en poder interactuar, y a veces es difícil mantener la atención mucho tiempo frente a una cámara y escuchando pasivamente a alguien comentarnos aspectos del derecho o
o institucional, ¿verdad? Entonces, hablando con Alejandra, convenimos en que vamos a tratar una primera parte penal, luego vamos a pasar a las preguntas, a las sugerencias, generar una buena participación. Las preguntas podrán hacerlas por escrito, pero también las podrán hacer a viva voz. Haremos luego un pequeño recreo y empezaremos con la parte penal, tanto para poder reflexionar sobre lo que acabamos de ver y además no cansarnos de la atención de tanto tiempo. Bien. Oportunamente, cuando di la primera charla sobre el aspecto alimentario y su eficacia, me refería a los instrumentos que utilizan a veces en las soluciones novedosas que estamos chequeando, que estamos siguiendo de cerca, cómo la justicia ha utilizado la argumentación jurídica, el diálogo de fuentes, la tutela judicial efectiva y la teoría de la prueba para componer soluciones que han sido muy ingeniosas, incluso aún bajo ciertos límites que podrían decirse que de dudosa constitucionalidad, pero que vamos a ver que en el fondo son razonablemente jurídicas y socialmente útiles. Presten atención al primer párrafo que estamos viendo. Dice, si el Poder Judicial no desincentiva estas conductas violatorias de derechos humanos básicos del niño y las mujeres encargadas de su cuidado, la ciudadanía podría pensar que el incumplimiento de la cuota alimentaria es una práctica tolerada por los jueces, creándose entonces las condiciones para que el flagelo de la mora y otras situaciones de violencia se generalicen al no existir una percepción social de la voluntad y efectividad del Estado para poner punto final a estos actos. Pero yo agregaría algo que precede a la institución judicial y el cumplimiento alimentario. Y está relacionado con la alta tolerancia que nuestra sociedad tiene al incumplidor alimentario. Sigue siendo alguien que permanentemente coloca en situación de necesidad a sus hijos, a la madre de sus hijos, aún a riesgo de daño en la salud, y nosotros no estamos captando que esto termina siendo un enorme esfuerzo para un grupo de personas vulnerables, y no ejercemos la suficiente presión social sobre los incumplidores. Nos preocupa más que Lázaro Báez vaya a un country, que el vecino de al lado no cumpla una cuota alimentaria durante años, deje de trabajar para escapar de su deuda, etc., ¿no? Entonces, creo que desde este punto de vista la solidaridad tiene que generarnos la reacción contra el incumplidor alimentario de una vez por todas. Pero volviendo al Poder Judicial, el sistema nos está garantizando algunas nuevas herramientas para poder forzar la voluntad del incumplidor. Recordemos que los alimentos, el derecho alimentario se traduce en prestaciones, son aportes periódicos monetarios, económicos, que tienen naturaleza asistencial. Por eso la jurisprudencia habla que los alimentos son una deuda de valor y no una deuda de dinero, porque persigue la satisfacción de las necesidades básicas de una persona, ¿sí?, que vamos a llamar alimentado, y cae en cabeza de otra persona que la ley obliga a contribuir a esos alimentos y que vamos a denominar alimentante. Por supuesto que el cálculo de la cuota alimentaria primeramente pasa por lo que necesita quien lo reclama, pero no puede dejar de tenerse en cuenta, por otro lado, las posibilidades económicas. La ley siempre es fuente de la obligación alimentaria, aunque esta está basada en las relaciones de familia. Lo que vamos a ver se aplica en general a los alimentos, ya sea derivados entre parientes, ya sea de la responsabilidad parental, e incluso a los alimentos que se pactan en el divorcio, de 434, 433, etc.
Pero vamos a ver que la jurisprudencia que chequeamos se vuelca mayoritariamente a tratar las cuestiones derivadas de la responsabilidad parental y los alimentos. En ese sentido, sabemos que son los padres quienes tienen la obligación, el derecho de criar a los hijos y alimentarlos, de acuerdo a su condición y fortuna. Tenemos que tomar como pauta de que los alimentos que están en cabeza de los padres siempre tienen que tender a mantener el mismo nivel de vida que el hijo tenía cuando los padres vivían, porque después de todo estos conflictos se generan cuando los padres dejan de convivir. ¿Qué comprende la obligación alimentaria? Bueno, en materia de hijos menores de edad se dicen que la obligación alimentaria es integral, porque va a abarcar todos los aspectos vitales de los niños, desde la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, hasta los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. También, por supuesto, el esparcimiento. Vamos a ver, hubo sentencias que han obligado a uno de los padres a una cuota extraordinaria para pagar el viaje a Bariloche, para contribuir a los gastos del cumpleaños de 15 de la hija. Y ahí no había manera de excusarse diciendo que no había pactado semejante erogación, porque se tratan de situaciones sociales que los hijos tienen que disfrutar. ¿Cuál es la normativa de base que nosotros vamos a invocar o que estamos invocando y que los jueces acuden para la... Para los... se me está... Voy a retroceder un poquito. Primeramente tenemos la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 27, donde justamente dice que a los padres o otras personas les incumbe proporcionar dentro de sus posibilidades los medios económicos para las mejores condiciones de vida del hijo. Esto es fundamental porque ha cambiado la base del sistema. Ya no se trata solamente de un derecho que nace del cuerpo civil, en este caso nuestro Código Civil y Comercial, sino que además tiene bases convencionales. En consecuencia, todo aquello que se refiera desde el punto de vista del derecho de alimentos en nuestra legislación nacional tiene que pasar doble test, el test de constitucionalidad y el test de convencionalidad. Vamos a ver que la invocación de las normas superiores en la pirámide constitucional le van a dar mayor efectividad a las decisiones que los jueces toman para impulsar y obligar al incumplidor alimentario a llevar adelante su obligación. También tenemos que tener en cuenta de manera muy especial la ley 26485, la ley de protección integral para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, violencia de género. Esto es política de Estado, pero además está apoyada en dos convenciones internacionales: la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y la Convención Interamericana de Violencia de Género, conocida como Convención de Belém do Pará. Y esta última convención está atravesada por las definiciones conceptuales que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos casos, desde María da Pena, Campos de Algodón, etc. Con lo cual nosotros estamos muniéndonos de un caudal legislativo importante como para poder colocar nuestros casos en el más alto nivel de exigibilidad judicial. Ya no es una contienda derivada de un pacto nacido en un incidente de régimen de visitas o alimentos. Estamos hablando de un débito y de un derecho que tiene una alta raigambre constitucional, que no solo afecta directamente al niño, sino también afecta a la mujer, en la mayoría de los casos, que está a cargo de los hijos y debe luchar a brazo partido para que el progenitor cumpla con sus obligaciones. Omito, porque es más complejo de analizar, las 100 reglas de Brasilia, de modo tal que los estados revisen las condiciones de accesibilidad de los grupos vulnerables. Eso será motivo de otra charla, pero también queda atravesada la cuestión alimentaria cuando a las mujeres y a los niños que reclaman alimentos, el sistema se les torna demasiado burocrático
como para que alguien los asista y puedan iniciar así un reclamo alimentario. Hablaba nuevamente de la ley, enfoco nuevamente con la ley de violencia de género, porque particularmente el artículo 5 nos habla de la violencia económica y patrimonial. Esta violencia económica y patrimonial está enfocada justamente, o tiene foco, o hace pie en los conflictos alimentarios. Fíjense el inciso C, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Nuestro Código Civil y Comercial ha introducido 4 normas operativas en materia de exigibilidad del derecho alimentario, de modo tal que quienes incumplen se vean presionados particularmente por la justicia para que honren sus obligaciones. El artículo 550 especifica que las medidas cautelares que se pueden adoptar en materia de juicios de alimentos son amplias, ¿sí? No existe ningún límite salvo la razonabilidad en ciertos derechos constitucionales, pero se pueden, tanto para el pago de alimentos provisorios, como los alimentos decretados por sentencia, como los convenios, incluso la norma habla de alimentos futuros. Se me ocurre el caso donde los cónyuges pactan alimentos para después del divorcio y el obligado tiende a insolventarse. En ese caso se podrían solicitar medidas cautelares tendientes a impedir actos que turben o generen obstáculos para que el cónyuge beneficiario del pacto de alimentos en definitiva y a futuro no los pueda percibir. Luego el 551 establece que aquel que recibe la orden de retener fondos que corresponden a la cuota alimentaria a depositar por el obligado alimentario, se convierte en solidario responsable, es decir, que terminará pagando en lugar del obligado si es que no retiene la suma, y de esa manera se frustra el derecho a alimentos del niño, en este caso, del cónyuge, del pariente. Porque dicho sea de paso, estos artículos están insertos en alimentos entre parientes, pero se aplican como principios generales a los demás alimentos, los derivados de la responsabilidad parental y los derivados del divorcio. Después está el 552, acá no lo incluí, pero el 552 dice que la tasa por mora en el incumplimiento de la cuota alimentaria le corresponderá una tasa de interés que sea la más alta que prevean los bancos. Y si el incumplidor es renuente y termina siendo muy torpe su incumplimiento, se le puede colocar incluso una tasa a modo de sanción, una tasa diferencial que puede ser el doble, ¿no? Es una tasa conminatoria. En este sentido, algunos precedentes ya han colocado la tasa que indica el 552, primer párrafo, y le han aumentado a veces en un medio, es decir, 2 tasas y media para castigar la mora del incumplidor. Pero voy a hacer pie en el artículo 553. El 553, en un escueto texto, le otorga al juez la facultad de tomar medidas razonables que aseguren la eficacia de la sentencia. Medidas razonables, no dice cuáles son, y en consecuencia los jueces han echado mano de no solo las tradicionales, sino también algunas que tienen su base en otra legislación local. ¿Cuáles son las medidas judiciales adoptadas que nosotros estamos detectando en el sistema en general? Hay 2 tradicionales que son la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Recordemos que estos registros se activan normalmente cuando se incumplen 3 cuotas consecutivas o 5 correlativas, 5 cuotas, y en ese sentido quien quede inscrito en este registro tiene dificultades para obtener la licencia de conducir, para obtener créditos bancarios, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, incluso para acceder a cargos públicos. Son todas medidas que uno puede decir, bueno, pero
le podrían impedir trabajar, sí, pero aquel que termina en el registro de deudores alimentarios morosos no tiene ninguna voluntad de cumplimiento. En consecuencia, se actúa un tipo de presiones. Las otras medidas que han sido comunes son las astraintes, del artículo 804 del Código Civil y Comercial. Son estas multas frente al incumplimiento, frente a la renuencia a una actitud por lo general en el proceso, y estas multas que son diarias son a favor de quien está sufriendo el obstáculo por parte del conminado. Luego estamos verificando prohibiciones específicas, como de salir del país, de conducir, de obtener tarjetas de crédito, de ir a lugares de juegos de azar, espectáculos artísticos o deportivos, explotación de fondos de comercio, conducción de transporte público. Y vamos a ver que incluso estas prohibiciones han llegado a afectar derechos de terceros. Quienes no retuvieron la suma conforme al artículo 551, se les impidió llevar adelante el giro comercial. Luego aparecen multas procesales, que son las admitidas en los códigos civiles y comerciales, pero también multas contravencionales. Trabajos comunitarios, como una especie de probation, como tiene el artículo 76 bis ter y 4 del Código Penal. Suspensión de juicios en los cuales el incumplidor es parte, es actor, y hasta medidas de coerción personal que llegan al arresto o amenaza de arresto a terceros que pueden colaborar con el incumplidor. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer un análisis más o menos desagregado del artículo 553, de acuerdo a lo que la doctrina ha ido perfilando de esta norma, insisto, escueta, pero de muchísimo contenido. Es interesante analizar qué quiere decir la norma con medida, a qué se refiere con razonable, si la medida puede tener alcances patrimoniales o también puede tener efectos personales, si se impone de oficio, si se puede, por supuesto que normalmente lo va a pedir la parte, ahora los jueces pueden imponer de oficio. En fin, vamos a ver una serie de interrogantes de acuerdo a lo que la jurisprudencia ha respondido en el ejercicio de la magistratura en la materia en 5 años, ¿no? Recuerden que el Código Civil y Comercial recién tiene un lustro de vida. ¿Qué debemos entender justamente por vida? No es un concepto ligado al derecho civil o al derecho penal, es un concepto neutro, ¿no? Más bien parecido a lo que Carneluti se refería cuando el juez es director del proceso y en consecuencia debe ordenar las medidas necesarias para que la justicia sea efectiva y eficaz frente a la mora de los justiciables o alguna tentación de chicanear el expediente. No decía así Carneluti, pero es mi traducción del italiano. Lo que quiero decir es que medida es, digamos, toda disposición que pueda consistir de una acción o una abstención por parte del obligado ordenado por el juez, pero que encuentre apoyo en las leyes de fondo o en las leyes de fondo provinciales o las leyes procesales. Digo ley de fondo pero provincial porque tenemos la ley de protección de violencia familiar, que son leyes de fondo para las provincias. Y vamos a ver que los jueces han hecho una sana aplicación de estas normas en incumplidor alimentario. A ver, vamos a ver qué dijo la jurisprudencia cuando se refería a esto. Estamos en un caso de Lomas de Zamora, apenas pocos meses luego de entrado en vigencia el Código Civil y Comercial. Dice, en materia de alimentos, donde los principales beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, y en pos de garantizar el interés superior de ellos, el Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los jueces la facultad de hacer cumplir sus decisiones en las formas más variadas, no solo de aquellas tradicionalmente previstas en los códigos procesales. Las medidas combinatorias no pecuniarias se corresponden con una interpretación extensiva de lo regulado en materia de astraintes en el Código de Fondo, artículo 804,
y sanciones conminatorias pecuniarias en el Código Procesal Local. Artículo 34, Código Procesal Civil y Comercial. A ver, ¿qué nos está diciendo la Cámara Civil? Que no son únicamente medidas de carácter sancionatorio pecuniario las que deben asumir los jueces, sino que en este caso, por ejemplo, la inscripción en el registro de deberes alimentarios morosos, vamos a ver más adelante también la prohibición de salir del país. Incluso en este caso, la propia Cámara habla de la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, lo cual a mí me da mucha satisfacción ver que la justicia civil detecte que ante un incumplimiento alimentario se esté dando una situación penal. Y dice, fíjense que termina este párrafo, dice tutela judicial efectiva, es decir que lo que el artículo 553 persigue es, por un lado, el cumplimiento por parte del renuente, pero fundamentalmente la tutela judicial efectiva. Por eso que las medidas van a tener este soporte o este norte en su tutela judicial efectiva. Luego acá tenemos otro fallo de La Plata, donde dice: se aprecia que el Código regula la posibilidad de que el juez decrete una medida conminatoria para garantizar la efectividad del convenio o sentencia que determina la prestación alimentaria, consistente en cualquier orden que tiende a obtener el debido cumplimiento y natura de un mandato judicial primigeniamente desobedecido a través del concurso de la voluntad del destinatario del mismo, y que involucra para el desobediente la amenaza de un desmedro que prima facie podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz. Esto, en realidad, lo hablamos al principio con los colegas y nos hacía acordar al Padrino cuando decía: le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Bueno, este mismo fallo tiene otro párrafo interesante, no lo transcribo acá por una cuestión de economía, pero dice claramente que el 553 tiende a hacer sufrir al deudor alimentario. Por eso dice un desmedro que por prima facie podría llegar a ser de mayor entidad, con lo cual la medida que asuman los jueces tiene también este sentido, de alguna forma hacer sufrir al incumplidor alimentario, lo cual también la rima muy cerca al derecho penal. Pero nosotros tengamos en cuenta que los jueces en sus soluciones tienen que aplicar y tener presente el artículo 1 del Código Civil y Comercial, el Código de Fuentes, el artículo 706, la tutela judicial efectiva, con lo cual las soluciones, mientras tengan claro apoyo en la ley, tienen que ser justamente eficaces para el cobro de la cuota alimentaria. ¿Qué pasa con lo razonable? El artículo 553 habla de razonable. Bueno, en principio, la razonabilidad tiene su rango en la exigencia constitucional de que los poderes públicos no se excedan en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, que no puede haber exorbitancia, no puede, si alguien tiene una deuda menor, autorizar la ejecución de una propiedad cuando puede ser salvada por otros medios. No puede haber una ley que implique la prisión por deudas, no puede haber actos de los poderes públicos en un mayor sufrimiento en relación al incumplimiento del deudor. No podría castigarse, por ejemplo, una infracción de tránsito como es la alta velocidad, ahora que está en estos tiempos, en estos días en discusión, con una prisión mayor que un robo, porque eso no podría pasar el test de razonabilidad republicana. Estaríamos generando un medio exagerado que sobrepasaría el propósito del fin que la norma tiene al ser sancionada. Sobre esta base, la Cámara de Apelaciones de Gualeguay, que tiene varios precedentes muy interesantes en materia de alimentos, dice: en términos constitucionales, la temporaria restricción al desempeño de actividad relacionada con la conducción de un automotor se encuentra aquí justificada y cuenta con el elemento de la legitimidad, pues tiene un fin adecuado y los medios son apropiados para alcanzarlo, en tanto necesario
pues no existe, y ni siquiera lo sugirió el apelante, una alternativa menos restrictiva capaz de alcanzar el fin buscado por el legislador en el artículo 553 Código Civil y Comercial. Supera asimismo el test de proporcionalidad en sentido estricto en cuanto hay una relación adecuada entre el beneficio obtenido por la medida restrictiva y la restricción que ella causa, atendiendo a su vez la importancia social del beneficio obtenido por la medida restrictiva, dada porque las condenas alimentarias se cumplan, ¿sí? Bien, acá fíjense que la prohibición es directamente que esta persona conduzca automotor, lo cual incluso le impediría trabajar. Pero ya vemos que supera, dice, el test de proporcionalidad. Acá justamente el test de proporcionalidad es el que por lo general da la medida de la razonabilidad del acto público o de la ley. Ya, ¿no? En tanto en cuanto, todo es razonable en tanto en cuanto no vulnere garantías constitucionales. Dice acá, también la sentencia de Lomas de Zamora, la misma que vimos antes, dice, corresponde revocar el decisorio del juez de grado que rechazó la solicitud de fijación de astreintes, pues la aplicación de las citadas previsiones luce razonable. En tanto, durante el tiempo que duró el incumplimiento de la obligación alimentaria, el demandado ha hecho uso del dinero en su propio beneficio, debiendo la progenitora afrontar en soledad los gastos referibles a la manutención de los niños. Otro caso de La Plata, dice, asimismo cabe señalar que no se le niega su prerrogativa constitucional de transitar o salir del país, sino que al no existir derechos absolutos, se lo limita hasta tanto cumpla con su deber asistencial para con su hija. En este caso, da la particularidad que cuando el señor se notifica que la juez de familia en La Plata le prohíbe salir del país, él dice que su propia explotación comercial o su propia profesión, el señor es bailarín y tiene un grupo de danzas clásicas, folclóricas, que recorren los países limítrofes. Entonces dice que justamente es irrazonable porque le impide trabajar y de esa manera satisfacer las cuotas. Y le dijeron, mire, usted hace rato que no cumple, ¿sí? Hace un tiempo largo, así que va a tener que seguir bailando acá adentro y ver cómo junta la moneda, ¿no? Es decir, que lo que le enrostran justamente es que está utilizando esa excusa para seguir incumpliendo. Chubut, también la provincia de Chubut ha sido pionera en algunas sentencias muy interesantes. Dice, la multa puede resultar una medida efectiva para contrarrestar la violencia económica, asumiendo el carácter de preventivo o sancionatorio, o aún con miras a la erradicación de la conducta violenta, sin que por ello resulte lícito asignarle el carácter resarcitorio para el rechazo de la pretensión, y como modo de obligar a la víctima a transitar un proceso civil con tiempos extremadamente laxos propios de la justicia civil. En este caso es interesante porque el señor no cumplía los alimentos y en consecuencia se reconvirtió el incumplimiento alimentario en violencia familiar. Justamente en base a la Convención de los Derechos del Niño y a la Convención de Belén do Pará, más la Ley de Violencia de Chubut. Entonces convirtieron un conflicto de alimentos desde el sede de familia en una oronda denuncia por violencia familiar, y ahí la multa que se le aplica al señor, creo que en ese momento fueron 4.000 pesos, y además también hubo conminación de arresto. Bien, las medidas son personales, son pecuniarias, pueden ser de ambas naturalezas. Veamos un caso muy interesante en Mendoza. En este caso, que en casa de reo cuchillo de palo, se trata de un abogado que no cumplió con su obligación alimentaria. Entonces el juez dice, además de que le prohíbe salir al país, le prohíbe conducir, lo anota en el registro de deudores alimentarios morosos, le dice lo siguiente: en relación a esta última medida, siendo el deudor alimentario un profesional del derecho, dispondré la obligación judicial al mismo de realización de 20 horas de trabajo comunitario
en beneficio de los jóvenes alojados en dependencia del sistema de responsabilidad penal juvenil de DINAF. DINAF es la dirección provincial, ¿no? Consistente puntualmente en charlas, clases o cursos a cargo del deudor sobre derechos y deberes, etcétera, del sistema jurídico argentino que resulten de interés a aquellos en su actual situación de conflicto con la ley penal. Es decir, lo mandó a hacer de maestro en un instituto de menores. 20 horas. Pero ¿por qué un juez civil en una ejecución por alimentos puede hacer esto? Porque consideran, y creo que es la jurisprudencia acertada, insisto, una forma de violencia hacia el niño y de violencia hacia la mujer, o sea, hacia la madre. Y la ley de violencia de Mendoza autoriza a quien ha cometido violencia familiar y de género recibir este tipo de medidas judiciales como trabajos en favor de la comunidad. Vamos al caso de Chipoletti, que fue ampliamente comentado por la doctrina en su momento. También se trata de un señor que venía eludiendo de manera persistente y sistemática su obligación alimentaria. Dice, y habiendo analizado la situación del alimentante, quien ha conformado un nuevo grupo familiar con una nueva hija, respecto de la cual presumo satisface sí sus necesidades como las suyas propias, no laborando en relación de dependencia ni resultando propietario de bienes que pudieran ser objeto de ejecución forzada, considero que el arresto resulta ser una medida proporcionada a la situación de autos, por cuanto no se advierte la posibilidad de disponer de otro tipo de medidas coercitivas que resulten idóneas para compelirlo al pago. Por ello estableceré un plazo dentro del cual el demandado deberá cancelar la deuda alimentaria generada bajo procedimiento de ordenar su arresto, que se efectivizará en la comisaría de su localidad desde las 13 horas de los días sábados hasta las 6 horas del lunes posterior. ¿Sí? También esta medida se toma en base al 553 con base en la Ley de Violencia General de la provincia de Río Negro. Seguimos, otro caso muy interesante. En este caso, volvemos al caso de La Plata, del señor Bailarín, ¿no? Dice, la jueza Cubo, meditando que el incumplimiento de la cuota alimentaria era del mes de junio de 2015, fíjense que esto se resolvió en el 2019, los antecedentes de auto de los cuales se aprecia que el demandado tiene carácter de incumplidor y atendiendo lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño, decidió decretar la Inhibición General de Bienes, de PEM, prohibió su salida del país hasta tanto garantice y torne real la prestación alimentaria mensual, así como también lo deudado a favor de su hija. Puede apreciarse que en el presente la medida de prohibición de salir del país dispuesta por la juez a Cuba, enfocándose en interés, se ajusta al derecho. Después el demandado abandonó la cuota alimentaria desde diciembre de 2014, más allá del depósito efectuado en junio del 2015. Bueno, ya directamente este señor tiene que ir a la justicia penal a justificar algunas cosas. Volvemos a Chubut. También sobre violencia familiar dice, ordenar al denunciado el cese de toda acción y omisión que implique limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades alimentarias de su hijo y aplicar una multa por los hechos ya constatados de 4.000 pesos. Habíamos hablado de la multa. Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y se ordenan las medidas precedentemente señaladas. Acá directamente le aplicaron la multa. Este es un caso también muy interesante que fue ampliamente comentado, no solo en la provincia de Córdoba, sino en el país. En este caso se trataba de un señor que además se jactaba de incumplir la cuota alimentaria, se exhibía en el barrio donde vivía su exmujer con su hijo con un auto nuevo, escuchando cumbia, yendo a bailes, yendo a espectáculos deportivos, etc. ¿Qué hizo el juez cuando se comprobó que efectivamente el señor tomaba este tipo de actitud? Por ejemplo, dice, fíjense, dice, se desprende de la renuencia del progenitor a cumplir con la prestación alimentaria a su cargo. Desde una perspectiva de género, no puedo dejar de destacar que las expresiones y la actitud de incumplimiento del señor G denotan un menosprecio a la labor que desempeña la progenitora bajo el cuidado de la hija. ¿Qué dispone el juez? Dice, ordenar la suspensión de la licencia de conducir del hombre a cuyo fin se libró un oficio a la Municipalidad de Córdoba.
2. Denegarle la asistencia a todo espectáculo deportivo en el que participe el Club Atlético Talleres. La Policía de Córdoba y la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos deberá incluir al señor G en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos dentro del marco del programa Tribuna Segura. 3. Prohibirle participar de todos los bailes de Damián Córdoba, sabroso. Por ello, se les hará saber a los locales donde se presenta, de modo que les sea vedado el ingreso. Es decir, al señor le dijeron de aburrirse en su casa. Y si sigue así, lo vamos a mandar a Chipoletti para que le apliquen un arresto. Rawson. También seguimos en Chubut, aunque diga Rawson, es Rawson. Dice, miren qué interesante es este caso, ¿no? También lo tomó un juez, esta decisión la tomó un juez particularmente discutivo, como es el doctor Alessi, ya no es más juez, pero en su momento tuvo una de las, quizás a mi juicio, soluciones más creativas. En este caso, el señor no solo no cumplía con su cuota alimentaria, sino que además derivaba su actividad comercial a nombre de su nueva pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el juez? Frente a las distintas, ante las distintas intimaciones y el incumplimiento reiterado, dice el juez, corresponde ordenar la clausura del mismo en carácter de medida culminatoria, es decir, el fondo de comercio, dice, donde el señor es propietario de un fondo de comercio en el que trabaja. Entonces dispone la clausura del fondo de comercio en carácter de medida culminatoria. Prohibir a la empresa de telefonía celular que le expida un nuevo chip y hacer saber a las restantes empresas que el titular de dicho número tiene suspendido el derecho a la portabilidad numérica. Todo ello tendiente a lograr la obstaculización de la clientela para forzar al deudor al pago de deuda alimentaria y terminar de una vez con la violencia ejercida contra sus hijas y su expareja, toda vez que puede establecerse provisoriamente que entre el accionado y su pareja maquinaron una interposición de persona con la finalidad de crear una apariencia consistente que la conviviente es propietaria de la cerrajería para evitar que su verdadero titular quede expuesto a la acción de sus hijas en el cobro de la deuda. ¿Sí? Bueno, ya ven que acá las medidas razonables del 553 pesaron muy fuerte, y volvemos a lo que se decía en el caso de La Plata, estas medidas tienden a hacer sufrir al incumplidor alimentario. Este es un caso muy reciente, muy reciente. Dice, establecía que en el año 2012 una cuota alimentaria a favor de los 3 hijos menores de edad de las partes, la que asciende al 70% del salario mínimo vital y móvil, ante el incumplimiento total del demandado y atento que se encuentra acreditado que maneja un comión con acoplado de titularidad de terceras personas y quien facture esos servicios a una empresa determinada es su pareja conviviente, se ordena suspender la licencia de conducir particular y profesional que le haya sido otorgada por la municipalidad del lugar donde vive u otra y prohibición de su renovación hasta tanto acredite el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y garantice las futuras. Asimismo, se prohíbe al accionado el acceso a todas las plantas, fabriles o depósitos de la firma para la cual presta servicio de transporte, debiendo en tal caso poner en conocimiento de inmediato tal situación al tribunal bajo apercibimiento de ley. Bueno, ya ven que se toman medidas realmente graves con las personas de los incumplidores, pero también se puede extender a terceros. Vamos otra vez al caso de Rawson. Este es un caso muy particular también que dispuso el doctor Salesi, porque se trataba de alguien realmente repugnante. Era un maltratador que no solo ejercía violencia sobre la hija discapacitada menor de edad y sobre su esposa, sino también sobre su suegra, quien además había aportado la vivienda. Se logró que se lo excluya del hogar y a partir de ese momento cobrarle una cuota alimentaria fue una situación de imposible ejecución. El hombre pescador se contrataba por horas, por días, por semanas, a cada rato renunciaba, vivía haciendo changas y cambiaba permanentemente de domicilio. Entonces, frente a esto, el juez, además de disponer multas, disponer otro tipo de medidas,
le dice a los terceros, dice, por su parte, como la ciudadanía tiene el deber de colaborar con la administración de justicia, especialmente cuando existe un fuerte interés colectivo en el cobro de la cuota alimentaria de un niño de corta edad que atraviesa una grave condición de salud, y el cese de la violencia que padece junto a su madre y su abuela, podrá ejercerse coerción sobre las personas que alojen al señor J, con imposición de multas diarias de 10.000 pesos y o haciéndoles correr su misma suerte, o sea, la exclusión del inmueble que habiten. Directamente esto ya parece un úcase del SAR, en el cual todo aquel que ayude a esta persona recibirá las consecuencias del castigo. En este otro caso, que también es un fallo de Rawson, también del doctor Alessi, la empresa que contrataba al incumplidor alimentario recibió la orden de retener una suma determinada, total, como actualización de las deudas atrasadas, más una multa diaria. Nunca la empresa llevó adelante la retención de estas sumas de dinero y tampoco pagó las astreintes. Con lo cual, directamente el juez dispuso interrumpir la transmisión de la radiofrecuencia modulada. Dice, en el caso que nos ocupa, lejos de tratarse de una sanción, la eventual aplicación de la medida interrumpiendo la transmisión de la radio de frecuencia modulada es un simple remedio disuasivo basado en la coerción incumplidor, que durará hasta que se verifique una vez el pago de las cuotas retenidas al alimentante y no pagadas a la madre del niño. Además, ordenó el juez que se retiren la consola de sonido de la radio. O sea, no le tiró abajo la antena porque costaba mucho esfuerzo, pero dispuso el decomiso, justamente con eso el decomiso de la... Bueno, ya ven que las medidas conminatorias que ejerce el Poder Judicial en todo el país están a la orden del día y son de una creatividad que a mí me resulta altamente aprobable y saludable. Así que bueno, vamos a escuchar ahora las reflexiones, las consultas, las dudas de los participantes. Si les parece, hacemos un pequeño recreo y luego empezamos con la parte penal. Sí, yo no tengo ninguna pregunta acá en el chat, salvo gente que pedía los fallos, pero bueno, como vos siempre nos dejás el power, van a tener ahí los pedacitos de fallos que necesitan y el resto está todo en internet. Así que no tengo preguntas, acá todos dice excelente posición, me encantó, bueno, etcétera. Pero no tengo preguntas para vos por el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere hacerlo con el micrófono, le habilitamos el micrófono para que haga la consulta directamente con el doctor. Sí, el PowerPoint se envía por mail a todos los que están inscriptos, los que no se inscribieron y entraron con el link prestado o con el link que se publicó. Me tienen que mandar un mail a foro Solano y Villa La Florida @gmail.com o si no en cualquiera de nuestras redes nos preguntan y nosotros les reenviamos el Power. Acá hay una pregunta. Si se puede iniciar demanda de alimentos ahora, ¿están trabajando los juzgados de familia? Sí. Sí, yo incluso cuando tuvimos la primera charla lo chequeé hablando con los jueces locales y sí, me confirmaron que sí, que están actualmente trabajando. De hecho, yo lo sé porque me han hecho consultas personas allegadas y efectivamente están llevando adelante los juicios, están iniciando, están fijando incluso alimentos provisorios, están ejecución de alimentos. Incluso audiencias. Ay, perdón, Ale, ahí les estoy mandando el Power, si quieren bajarlo. Ah, ok. Ahí tienen para descargarlo directamente desde acá.
Lo pican, Acá lo dicen y lo llevan. Sí, sí, Paola pregunta, ¿se puede iniciar alimento a las personas privadas de la libertad sin privación de la responsabilidad parental? ¿Contra o a favor? Contra. No, porque también puede ser a favor, ¿no? A ver, un privado de Podría. libertad puede estar con él. Sí, sí, sí. Vamos a ver incluso ahí, vamos a ver un precedente interesante en materia penal donde dice que la privación de libertad no constituye, no puede tomarse como plazo para la prescripción. Genial. Acá hay otra... Y se puede Sí. porque además incluso los condenados reciben un peculio por su trabajo. Y en el precedente que vamos a ver, justamente se le había ordenado al condenado por otro delito a depositar, a hacer depositar esa suma. Genial. Acá Gabriela aclara que en Capital solo obtuvo provisorios porque no se pueden realizar las mediaciones previas. Pero la pregunta que te habían hecho no era de Capital, sino de provincia. Sino No, que él pero está bien, está... sí, pero este es un problema que están tratando de solucionar los juzgados de familia, porque es cierto que no se pueden hacer las mediaciones, pero en esta situación una mediación no puede colocarse por encima del reclamo alimentario. Y sé que algunos juzgados están admitiendo la demanda y estaban haciendo audiencias de mediación en Capital los mismos jueces. Ahora qué están bien. pidiendo a los mediadores que hagan audiencias en principio o que hagan mediación por Zoom. Sí, Patricia dice, el Después de deudor todo se están haciendo audiencias. no se te escuchó, Elvio, ¿cómo? Dice, no, me están haciendo una pregunta ahí. Ah, el deudor alimentario que con el ASPO dejó de pagar porque supuestamente no tiene trabajo. ¿Qué pasa con eso, Elvio? Pregunta Patricia. Bueno, en realidad está en incumplimiento. El que no tiene trabajo debe probarlo efectivamente. Hay toda una cuestión que los jueces ya se han puesto de acuerdo en lo que se llama carga dinámica de la prueba. Y aquel que alega que no puede, no le alcanza, tiene que efectivamente probarlo. ¿Sí? La alegación de que no tiene trabajo por el ASPO no es en definitiva una prueba, es apenas una alegación. Incluso se ha dicho que la prueba de que la persona es monotributista tampoco es prueba, porque es una declaración unilateral el monotributo, no es la constatación de una realidad. Y si quien pide por ejemplo, la disminución de la cuota alimentaria no prueba efectivamente que no percibe los recursos necesarios, directamente se rechaza cualquier recurso o sentencia. Genial. Adriana pregunta, ¿cómo hacer cuando el alimentante tiene un solo trabajo en blanco, con un sueldo irrisorio, y lleva un estándar de vida muy, muy bueno, dice? Bueno, en este caso es muy fácil, porque el caudal del alimentante no depende de su recibo de sueldo, sino depende de su nivel de vida. Recordemos que los alimentos tienen que tender a mantener el nivel de vida del hijo. Entonces, yo pediría la siguiente prueba, muy fácil. ¿Tiene cable? ¿Cuánto gasta de cable? ¿Tiene celular? ¿Cuánto gasta de celular? ¿Qué marca de celular tiene? Si efectivamente lo está pagando o lo pagó. ¿Qué gasto de combustible diario tiene? ¿Cuánto ha gastado, si ha realizado viajes al exterior o vacaciones en el tiempo en que se pudo hacer? Por supuesto que tiene declaraciones tributarias, quiero pensar. En ese caso, posiblemente las declaraciones tributarias sean insinceras, con lo cual también va a estar en problemas, porque podría estar eventualmente en el delito de evasión de impuestos. Es decir, hoy por hoy nosotros tenemos registración de los movimientos, fundamentalmente de los gastos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, gastos de supermercado. ¿Cuánto gasta en el supermercado el señor y bajo qué forma? Si lo ha hecho, si por ejemplo, como hoy por hoy se registran los documentos de quienes hacen una compra en un supermercado, puedo solicitarle que Coto me diga, por ejemplo, si quien tiene el documento tal ha efectuado compras y por qué monto en los últimos 30 días, 60 días o 90 días. ¿Sí? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que el señor tiene un ingreso mucho mayor que el que declara.
Genial. Lina pregunta, ¿cuándo el demandado no trabaja en blanco? ¿Cómo se calcula su ingreso? Bien, es una pregunta muy interesante. Yo estoy chequeando la jurisprudencia de distintas provincias y aparecen tres criterios. El primer criterio, cuatro en realidad. El primer criterio sería establecer un porcentaje del ingreso cuando el ingreso es blanco. El segundo criterio sería una cuota fija de dinero actualizable de acuerdo, por ejemplo, a cierto índice de vida o cierto índice, ¿verdad? El consumo, precio del consumidor, etc. Otro criterio es establecer como base un sueldo, el salario mínimo vital y móvil, como mínimo, o un salario mínimo vital y móvil y medio, o dos, o que la cuota resultante nunca sea más baja que el salario mínimo vital y móvil. Y en otro fallo de Córdoba muy interesante se tomó como punto de partida la canasta familiar básica para 2 adultos y 2 menores, y a partir de ahí establecer un porcentaje en relación, ¿no? Se estableció como unidad de cuenta. Otro fallo de Lomas de Zamora, ya de hace de 3 años atrás, estableció el IUS como unidad de cuenta para el pago de alimentos, considerando que el IUS tiene una actualización periódica que conserva el valor, partiendo de la base de que los alimentos son deuda de valor y no deuda de dinero, con lo cual la deuda de valor no solo se actualiza por el índice inflacionario, sino que además debe perseguir cubrir las necesidades del niño, no solo las actuales, sino en base a su crecimiento. No es lo mismo lo que gasta un niño en la primaria que lo que gasta en la secundaria. Genial, Elvio. Bueno, Paola está preguntando dónde se sube la clase. Ahora cuando termina esta charla, nosotros la subimos al canal de YouTube del foro, así que después les paso bien cuando esto termine. Después, Paola, le voy a habilitar el micrófono que está pidiendo para hacer una pregunta desde hoy. Así que, Paola, tenés habilitado el micrófono. Tenés que habilitarlo desde tu computadora ahora. Perdón. Buenas tardes, doctor. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Quería saber si tenía antecedentes por el caso de que en caso de incumplimiento, de que este sea, digamos, una persona que permanentemente le escapa a la justicia, así como el caso que usted nos dio, que se traslada de domicilio, se va a otra provincia. Yo tengo un padre golondrina y fugitivo que se cambia de provincia en provincia, entonces no sé cuál es para mí es violencia de género, pero no tengo más que un antecedente que vi en Face, que en Salta sí le dieron la privación de libertad, no sé cuánto tiempo le dan o eso. El caso del golondrina en realidad plantea dos problemas. Por supuesto, el primer problema urgente, de mayor urgencia, es localizarlo. Y por supuesto localizarlo en el momento en que perciba alguna remuneración. El otro problema es detectar quién lo contrata. Yo creo que tiene que ir por ese lado. Quien lo contrata puede realmente recibir la intimación para que retenga determinada suma de dinero. Por supuesto que en general son remuneraciones en negro, pero si nosotros detectamos cómo es el movimiento del trabajador golondrina, cuál es el tipo de trabajo que realiza el incumplidor alimentario y probablemente dónde pueda, los que contratan tienen responsabilidad también económica frente a las autoridades. No es que están recogiendo cereales o frutas de manera clandestina, ¿no? Entonces, ahí tiene que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay una policía del trabajo muy efectiva en cuanto a los peones rurales y también los trabajadores golondrinas, de modo tal que, aunque no tengan relación de dependencia, un contrato de trabajo formal, tienen la obligación de denunciar la nómina de trabajadores, por lo menos, aunque sea por la temporada. Así que creo que una de las salidas sería
detectar quién es el empleador y o conseguir la orden de que se le retenga la suma de dinero que se le pague. Porque si no estaría contratando en negro y el trabajo golondrina con la contratación en negro está muy cerca de la explotación laboral. Genial, creo que se entendió porque si no que escriba Paola nuevamente y le habilitamos el micrófono. Acá Sí. tengo una colega de Paraguay, Vanina Voltes Ortiz, mi querida amiga de Villarrica. Se lo voy a contestar después. Se lo voy a contestar después porque ahora inmediatamente vemos la parte penal. Y vamos Bueno, a ver si es útil o no es útil la aplicación de una sanción penal de incumplimiento alimentario. genial, genial, Elvio. Acá María José pregunta, ¿cuál es su opinión respecto de la diferencia entre vivienda familiar respecto de los casados versus los concubinos, que en principio para los cónyuges decide el juez el tiempo y para los concubinos es de 2 años? Sí, bueno, esta es la diferencia, las distintas protecciones entre las uniones convivenciales y el matrimonio, ¿verdad? Eso me Recordemos parece que sería para otra charlita. sí, trabajé el tema de atribución de la vivienda y criterios, pero es cierto que la cuestión de la atribución de la vivienda en materia de uniones convivenciales ha quedado restringida. Por un lado, es cierto que el conviviente que solicita la atribución de la vivienda puede quedar desprotegido por la temporalidad, y tanto más cuanto fallece el conviviente, ¿no? Con este derecho real de habitación. Pero por otro lado también la norma impone la atribución de la vivienda cuando el conviviente tiene un hijo a cargo que no es de la propia unión convivencial, ¿no? También es cierto que le dice al conviviente que vendría a ser algo así como el progenitor afín, le impone justamente un deber cuasi alimentario. Pero estas son las dificultades que tiene, las diferencias nacen de las instituciones. El matrimonio es una institución jurídica, la unión convivencial es un hecho con efectos jurídicos, es un hecho jurídico. Con lo cual la ley limita. Ya bastante discutible está que se haya legislado al respecto, ¿no? Sí, es cierto. Acá Analía vuelve con el caso de la persona privada de la libertad. Dice que esta persona tiene empresas, pero dice que no puede trabajar y maneja las cuentas su padre. Me imagino que la pregunta viene a raíz de cómo probar esto, ¿no? No, bueno, sí, bueno, pero no, este es un caso particular. De todas maneras, no se le paga en negro al preso. Hay que iniciar el juicio de alimentos y, porque sin perjuicio de que se pague o no se pague, el derecho alimentario es real. Y entonces queda en definitiva un derecho alimentario devengado con el reconocimiento de la sentencia. Entonces hay que empezar el juicio de alimentos, denunciar la situación de privación de libertad y requerir que el servicio penitenciario bonaerense informe si fulano de tal está recibiendo un peculio o un estipendio por las actividades económicas que estaría realizando en el penal, o sea, recibido. En ese caso, si la respuesta es afirmativa, hay que solicitar que se retenga eso, o que la suma resultante se acredite en la cuenta tal. Por supuesto que también hay que hacer liquidación de los alimentos atrasados, ¿verdad? Tal cual. Sí. Eliana dice, en caso de que no tenga trabajo en blanco, ¿hay un mínimo que puede imponer el juez? Bueno, es lo que yo decía, no hay un mínimo legal. Estamos hablando de dificultades probatorias en los ingresos, pero estaríamos hablando también de un salario mínimo vital y móvil, ¿no? También tiene que ver cuáles eran las condiciones de vida, el nivel de vida que tenía la pareja al momento. Eso también lo va a valorar el juez. Pero no hay un mínimo, no hay una suma que, ya les digo, es muy variable. Hay sumas de dinero, porcentaje de sueldo, salarios mínimos vital y móvil, IUS como unidad de cuenta.
Normalmente el porcentaje que los jueces consideran razonables está entre un 25 y un 30%. He visto retenciones del 50%, pero la tendencia es entre un 20 y 25%. Genial, Elvio. Acá María José dice que le asignaron de oficio alimentos provisorios del 15%. Considero insuficiente ese porcentual, ya que es única hija, la progenitora con quien vive, convive y alquila, y el progenitor es propietario, me dice. Lo que pasa es que los provisorios son una estimación a cuenta, no son la cuota misma. Tengamos en cuenta que los provisorios son de toda necesidad. No podríamos decir que los provisorios se ajustan al 659, ¿no? Que cubren todos los rubros alimentarios. Es como decir, bueno, vamos a adelantar esto. Y tampoco es un adelanto, pero es una forma de limitar la necesidad que está pasando quien reclama alimentos, que no constituye, por supuesto, luego la cuota definitiva, cuidado. Genial. Ahora, si realmente el provisorio no cubre ciertas necesidades mínimas, en este caso la vivienda, y bueno, habría que solicitar que se haga un reajuste. O hay otras situaciones donde podría solicitar que el incumplidor lo haga en especie, por ejemplo, entregando la vivienda o alquilando él la vivienda. Creo que el pago en especie tiene que ser mejor explorado y permitido en los acuerdos y por la jurisprudencia. Sí, hay muy poco fallo respecto a la admisión de pago en especie de alguna, porque... Por ejemplo, se considera que el pago de la cuota del colegio por parte del alimentante es un pago en especie. Mira. Genial. Magda pregunta si se admite el pago de alimentos retroactivo previo a la interposición de demanda o a la intimación. En materia, claro, es interesante. A ver, ¿cuál es mi opinión? El código dice que la sentencia de alimentos se puede retrotraer a los 6 meses a partir de la intimación, pero estamos hablando de los alimentos entre parientes. Se supone que antes no había la necesidad, pero en materia de responsabilidad parental la necesidad del niño se presume porque se tiene la obligación legal de pagar alimentos. Es decir, que el cumplimiento es la pauta, con lo cual los alimentos se deben desde que se dejó de pasarlos, no desde la intimación de 6 meses. Si el señor se fue y no pagó nunca alimentos, no se puede presumir que no había necesidad, sino todo lo contrario. Creo que teniendo en cuenta la carga dinámica de la prueba, alguien podría decir, bueno, en definitiva, cuando yo me fui de la casa, la señora no tenía necesidad, lo cual es una vileza, ¿no? Porque los gastos de crianza de los hijos son a cargo de ambos padres y el 660 del Código Civil y Comercial dice claramente que los aportes de cuidado que realiza uno de los progenitores tienen el mismo valor económico que el aporte material. Incluso muchas veces es más. Sobre todo sobre la mujer recaen los cuidados personales de los hijos. Atenderlos, hacerles de comer, comprarles la vestimenta, llevarlos a la escuela. Es una serie de prestaciones que si uno contrata un tercero sale mucho más que la cuota alimentaria mensual que se supone que es el 50% realiza el alimentante. Por eso que la cuota alimentaria se debe a partir del momento en que no se cumple. Genial, Elvio. María José pregunta si se puede solicitar alimentos a los abuelos en la misma demanda, sabiendo sí, que el padre no tiene trabajo. A ver, el 668 autoriza el reclamo alimentario a los ascendientes cuando hay obstáculos para el acreedor alimentario para percibir la cuota. La ley dice obstáculos, no habla de incumplimiento, con lo cual yo inicio la demanda de alimentos contra el señor
Pero también podría eventualmente contra los abuelos si justamente acredito que el señor está sin trabajo. Porque el 668 dice que se puede, tanto al alimentante como a los ascendientes de manera conjunta. Es decir, que nosotros podemos anticiparnos a una situación de frustración del pago de alimentos porque sabemos anticipadamente que va a haber obstáculos para el cobro. Estos obstáculos son tanto subjetivos, o sea que el alimentante elude el pago de la cuota, pero también pueden ser objetivos, como en este caso que el señor se encuentra desempleado y sin ningún tipo de ingreso. En ese sentido, se puede iniciar la demanda conjuntamente en contra de los ascendientes, pero debo probar, y lo di ahí, la jurisprudencia no es muy proclive a admitir el 668. Tengo que admitirlo, ¿no? Tengo que reconocerlo, ¿no? Entonces hay que justificar que el obstáculo es real y concreto, no es potencial. Si el señor paga de manera discontinua y paga menos de lo que corresponde, no se puede demandar a los abuelos, porque los abuelos pagan de manera subsidiaria. No son los obligados a cubrir los alimentos, sino que funcionan como el fiador o el garante. De hecho, los ascendientes que pagasen alimentos en nombre del alimentante incumplidor tienen derecho de repetición. No son solidarios, son, ¿cómo se llama? Subsidiarios. Pero sí, la demanda se puede iniciar. Corro con la carga de demostrar que efectivamente el señor no puede aportar un peso. Si no, inicio el juicio de alimentos, confirmo el obstáculo insalvable y luego acciono contra los abuelos. Genial, Elvio. Ahí viene la pregunta de esta chica de Paraguay que la nombraste. Vanina. No sé si vas a esperar para hacerlo, porque abajo hay otras. A responderle con la parte penal, ¿no? Bueno, después, bueno, todo, les encantó la charla, bueno, todo, halagos hacia vos. Gabriel pregunta, si sirven las fotos de Facebook para poder acreditar el caudal del deudor. Me imagino que en la foto debe estar con los autos, motos, algo así. Es como acreditar la felicidad de la persona por el Facebook, o el estado de depresión por el Facebook, o la posición política o filosófica. Puedo estar presumiendo, con el mismo criterio aparezco en harapos y con una latita en la mano. No. Sí, por supuesto, no deja de ser una revelación por parte del incumplidor. A mí lo que me permite es indagar de dónde saca los bienes que tiene para ostentar. Por ejemplo, si yo aparezco con un auto más o menos importante, ese auto importante requiere una mantención. Por ejemplo, requiere que se le ponga combustible y no se le va a poner cualquier combustible. Entonces, ya ahí directamente puedo, salvo que el señor pague con efectivo, también puedo saber cómo se moviliza. Recordemos que se pagan peajes, ahora se van a pagar peajes de manera automática, se registra, con lo cual también puedo tener un indicio acerca de la movilidad y el gasto que implica moverse en un auto determinado, ¿no? No es tan difícil decir, bueno, mira, si el señor tiene una RAM 150, donde aparece en Facebook y dice que es de él, sabemos más o menos que tiene un motor 5.8, es decir, que debe comer combustible como si fuera el Titanic. Y ahí, si el señor, con solo cargarle el tanque lleno, ya tenemos 3 cuotas alimentarias. Entonces, listo, ya está. Genial. Lina pregunta si hay algún límite para reclamar los alimentos atrasados. En años me refiero, dice. ¿Se puede reclamar 10 años de atraso, de incumplimiento? A ver, acá aparece una discusión que el Código Civil la había resuelto bien, pero acá hay dos aspectos. Es cierto que la deuda alimentaria prescribe. Sin embargo, cuando es el progenitor el que es el deudor alimentario,
Yo creo que la prescripción corre por lo menos a partir de los 18 años. A mi juicio son 4 años de prescripción. Algunos dicen 2, bueno, estamos discutiendo, pero el plazo de prescripción comienza a correr a partir de los 4 años. Genial. María José. Tengan en cuenta cuando hacen la liquidación de las deudas atrasadas, pedir que el juez aplique una tasa conminatoria, una tasa sancionatoria, una tasa punitiva, o sea, que no solo le aplique la tasa más alta que tienen los bancos, sino que además le aplique otra tasa más de manera punitoria frente al incumplimiento permanente. 552. Genial, Elvio. Bueno, aclara acá María José respecto a la pregunta que se hizo antes, con respecto a la asignación de la vivienda de los concubinos. Dice que la madre vive con 2 hijos menores, de ambos concubinos, ¿no? O sea, de la pareja. Bueno, excelente y gracias. No, el señor tiene una obligación alimentaria de vivienda, pero fundamental. Fundamental. Si hace poco que se separaron, que pida la atribución de la vivienda, le corresponde. De hecho, hay precedentes donde dice que el señor que se resiste a entregar la vivienda, o sea, en este caso se trataba de una vivienda ganancial, que el señor quería liquidar. Le dijo, no, mire, usted será miembro de la comunidad que se disuelve, pero también es progenitor y tiene que asegurar a sus hijos la vivienda. Por lo pronto, quedó fuera de la liquidación de los bienes de la comunidad de esa propiedad. Se puede hacer extensiva esta solución teniendo en cuenta que el progenitor, si es propietario, tiene que refugiar a los hijos, darles protección inmobiliaria. Genial. Geraldina pregunta, si me regularon provisorios, al porcentaje provisorio de alimentos, y por poco tiempo, ¿no notifiqué reclamándolos, los pierdo? No, ahí estamos. Hay otro problema en el medio de la cuestión de la caducidad de instancia. La tendencia, lo que yo pude investigar, las cámaras en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Salta no aceptan la caducidad en materia de alimentos. Es más, dicen que el juez tiene la obligación de oficio de impulsar. Yo creo que más allá de la carga de la parte de notificar los provisorios del juzgado, debería hacerlo de oficio. Tutela judicial efectiva, artículos 706, 707, 709, es decir, hay una serie de normas que le imponen al juez el deber de hacer efectivo el alimento provisorio. Entonces, deberían los jueces directamente notificar de oficio la imposición de los provisorios. Bueno, perfecto. Lina dice, cuando el padre de los chicos ha fallecido, ¿no se puede demandar a los abuelos? Sí, claro. En este caso se puede mandar a los abuelos, pero no sería los alimentos derivados de la responsabilidad parental, sino los alimentos que provienen del parentesco. Genial. Gabriel dice, no obstante, en Familia 4 de Lomas me han acreditado que mi clienta tenía una actividad económica. Pero bueno, no pude impugnar porque otro colega estaba a cargo del expediente. Sí, pero me faltó la primera parte. Sí, la primera parte no sé. Me faltó la primera temporada. Sí, nos faltó un capítulo. Gabriel, si lo podés escribir. Después, Geraldina. Por el tema del Facebook, dice Gabriel. Del Facebook. Gabriel, es mi amigo Gabriel. No, bueno, volvemos que el Facebook me va a orientar a mí a indagar un poquito más en los gastos. Insisto en algo, más allá de las remuneraciones formales hay un estilo de vida, hay un modo de vida.
y hay un modo de gasto que hoy por hoy se pueden seguir. Si sale a comer, si todo esto, por lo general, hoy difícilmente la gente se esté manejando con efectivo. Por ejemplo, en esta pandemia hubo mucho recurso a los pedidos de comida por delivery o las compras a través de portales comerciales, Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se hace por lo general, todo eso queda registrado. Aunque se pague en efectivo, todo eso queda registrado. Entonces, yo también tengo que investigar un poquito, ojo, a los abogados le incumbe la carga esta de investigar un poquito antes cómo viene la cosa, ¿no? Y saber a dónde se van a apuntar. Entonces, a ver, ¿cuántas veces por semana pide comida esta persona? ¿A dónde? ¿A Globo? ¿A Rappi? ¿A Pedido Ya? Bueno, todas esas agencias me tienen que informar a mí si el usuario tal pidió comida en los últimos tiempos y qué y cuánto. A Mercado Libre, si tiene cuenta en Mercado Libre y qué cosas ha comprado. Son todas transacciones que quedan registradas. Genial, Elvio. Geraldina aclara de la pregunta que hizo anteriormente respecto de que no había tenido tiempo de notificar los atrasados, el provisorio, que le consultó a ella una colega y dice que el juzgado le dijo que como no había instado, no puede reclamarlos. ¿Cómo no había instado? No, sí, lo hago, ¿cómo no? No tiene nada que ver. O sea, los provisorios se pueden pedir en cualquier momento. Es así. Por otro lado, un juicio de alimentos tiene que ser expedito, o sea, los provisorios tienen que durar poco tiempo porque a la sentencia se tiene que llegar inmediatamente. No pueden pasar 4 meses, 5 meses, ya está. Sí, Sería acá... el tiempo, en todo caso, demoraría lo que le demora al abogado cierta prueba acerca del caudal del alimentante y de dónde poder sacarle plata, pero, o sea, depende más de la actividad del abogado, pero el juzgado debe impulsar todo lo que pueda el juicio, ¿no? Sí, tal cual. Geraldina aclara que ella le aconsejó que apele, pero no sabe cómo sigue porque esto le comentó una colega. Y es la última pregunta que teníamos respecto de esta etapa, Elvio. Ahora sí. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Ahora sí le podemos contestar a Vanina porque empieza la parte penal. Bueno, vamos a la parte penal. Lo que están viendo acá, supongo que saben, y si no les informo, que hay un digesto jurídico, ¿no? El digesto jurídico argentino, ley 26.939, el digesto jurídico es depende de las leyes nacionales. El digesto jurídico argentino no solo tiene una función de generar un solo documento de toda la legislación vigente en el país, porque nosotros tenemos 28.000 y pico de leyes, entonces no todas están vigentes. El digesto jurídico se trata de eso, pero además el digesto jurídico, que es un trabajo del Congreso de la Nación, también se ocupa de alguna manera de actualizar las normas. Por eso se agregó al Código Penal la ley 13.944, que es la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Se conoce con las siglas DIDAF. Así se conoce, DIDAF. Esta ley es del año 50. Ya va rumbo a ya está cerca de los 70 años de vigencia. Es una ley que en su momento fue una ley pionera, que fue una concesión a la privacidad del derecho de familia. Recordemos que en el año 50 el varón era el que tenía, primero la mujer era incapaz de hecho relativa, la mujer casada,
la administración de la comunidad estaba a cargo del marido, la mujer solamente podía contratar bienes de acuerdo a la autorización del marido, la patria potestad era ejercida exclusivamente por el varón, solamente la mujer en el caso de que el varón falleciese. Es decir, estábamos en el infierno de las feministas. La ley 13944 en este sentido fue disruptiva y estaba, por supuesto, en consonancia con la Constitución de 1949, e introduce una cuña penal, es decir, que aparece el derecho penal en el derecho de familia. Y en este sentido establece que se impondrá prisión de 1 mes a 2 años o multa de 750 a 25.000 pesos a los padres que aún sin mediar sentencia civil se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o más si estuviera impedido. ¿Sí? Vamos a hacer algún análisis de la norma en cuestión, ¿no? Esta es una acción que la 13944 se inicia de oficio. Únicamente podría darse la acción privada, de instancia privada, cuando la acción privada cuando la víctima fuese cónyuge. Es decir, que tenemos el incumplimiento hacia el hijo menor es de oficio. Normalmente se denuncia, pero es de oficio. Es decir, que una vez que se hace la denuncia, se inicia la investigación. En cambio, es una acción privada, DIDAF, cuando se refiere al incumplimiento entre cónyuges. ¿Cuál es el bien jurídico que la norma actualmente protege? Bueno, acá hay una discrepancia importante por parte de la doctrina. Originariamente se sostuvo que el bien jurídico era la familia en sentido amplio, ¿sí? Y la protección de la familia en su subsistencia material y económica, deber que emerge del vínculo familiar. Y para eso la doctrina mayoritaria, si bien es la originaria, la mayoritaria, hace pie en el artículo 14 bis, protección integral de la familia, el artículo 75, inciso 22, que enumera los pactos internacionales, Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, y el artículo 17 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que habla justamente del deber de los estados de la protección de las relaciones de familia. El término familia para esta corriente mayoritaria abarca no solo el parentesco como lo conocemos en el Código Civil y Comercial, es decir, que tiene fuente en la naturaleza, en las técnicas de reproducción humana asistida o en la adopción, sino que también incluye, para la mayoría, relaciones jurídicas donde la nota fundamental es la función protectoria. Por eso abarcaría al tutor, curador y guardador como sujeto activo del delito respecto a pupilos, jurados y guardados, que serían las víctimas del delito. También en su momento Fontán Balestra y Eusebio Gómez, al comentar la norma, discreparon sobre el bien jurídico y lo centraban en realidad en la persona. Para ellos el deber jurídico se refería, era la protección de las necesidades económicas de la persona. Basigalupo en realidad habla que el bien jurídico es el garante, la violación del deber de garantía. Es decir, hay garantía cuando una persona tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico, que es evitable, ¿no? En este sentido, cuando la subsistencia material depende de alguien y éste evita, o sea, una conducta omisiva típica, viola su deber de garante, y este es el bien jurídico protegido. Figari,
en un artículo muy interesante sobre el delito, este delito que estamos tratando, llega a la conclusión que la protección, el deber jurídico es la vocación alimentaria. Y para la vocación alimentaria, el derecho de alimentos que la ley establece como obligatorio, y tiene que ver con una relación familiar o jurídica. Esto me da la pauta, porque vamos a ver que lo que propugna la doctrina penal es una independencia de la referencia civil a la penal, que podría incluso requerirse alimentos hasta entre convivientes. Pero esto corre absolutamente por mi cuenta, es algo que estoy reflexionando. Sabemos que los alimentos en la unión convivencial están en principio negados por la mayoría de la doctrina y discutidos por un sector minoritario en el cual me enrolo. A mi juicio, puede haber derecho alimentario en los convivientes. Pero bueno, no es el tema. Y si hay derecho alimentario, si hay una vocación alimentaria, el delito para Figali se configura cuando quien debe cubrir esa vocación alimentaria efectivamente la niega. Es un delito doloso, ¿sí? Debe ser deliberada y maliciosa, la sustracción del incumplimiento. Claramente es un delito de omisión. Algunos hablan que es un delito de omisión propiamente dicho. Dona dice que es impropio porque en realidad se trata de la omisión de una prestación en dinero. Yo creo que es un delito propio, es una omisión propia, porque requiere un dolo específico, el dolo de incumplimiento. Es de peligro abstracto. ¿Qué significa esto? Que no importa que efectivamente el incumplimiento genere un perjuicio en la salud física o mental de la persona a quien se le niega los... Es un delito especial propio. Los autores solamente del delito son aquellos que la ley obliga a cumplir con la deuda con el derecho alimentario. Es un delito permanente, es decir, este delito se mantiene, no cada incumplimiento genera un delito independiente, sino que el incumplimiento prolongado mantiene la antijuridicidad de la conducta. Y es un delito de acción pública cuando la víctima son los hijos menores, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Una aclaración con respecto al sujeto pasivo. La doctrina sostiene la independencia de la figura penal con relación a la legislación civil, con lo cual no podríamos considerar incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando se prorrogan hasta los 21 años los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Medios indispensables para la subsistencia. En realidad estamos hablando de qué es lo que se considera indispensable. Si nosotros hacemos revisión al 541 del Código Civil y Comercial, los alimentos entre parientes son lo indispensable para la subsistencia: habitación, alimento, vestimenta, gastos normales de salud, y si se trata de menores, los gastos de educación básico. Si vamos al 659, son los alimentos derivados de la responsabilidad parental, que son integrales. En general, la doctrina dice que la obligación alimentaria civil no tiene parentesco con la obligación asistencial penal. En consecuencia, lo que se debe son los gastos mínimos de subsistencia. Estaría más próximo al 541 que al 569 del Código Civil y Comercial. Es decir, alimentación, vestido, habitación, asistencia médica y aquellos gastos de enfermedad urgentes. Esto sería lo que se considera medios indispensables para la tenencia. Claramente la redacción de la norma y su tiempo de sanción ha exigido
que la jurisprudencia establezca algunos contenidos, y en este sentido tenemos 4 plenarios importantes. El primer plenario es el plenario Aloyse, donde directamente se habla que es un delito de pura omisión y peligro abstracto. Dice, se trata de un delito de omisión y no de comisión por omisión, es decir, de un delito cuya configuración no requiere la producción de ningún resultado externo material o de peligro concreto. Peligro abstracto. El mero hecho del incumplimiento ya lo coloca al sujeto en calidad de autor. Si luego esto genera o no una situación de daño concreto, bueno, será otra la cuestión, pero basta para configurar el delito el incumplimiento a sabiendas de que debe hacerlo. El plenario Gersi del año 81 dice que la pluralidad de víctimas, es decir, cuando yo tengo varios hijos y no les pago la cuota alimentaria, no es una reiteración del delito, sino que el incumplimiento genera un resultado para todos por igual. Sería como que las víctimas, si hay varias víctimas, siempre serían una sola. En 1981 se dictó, siempre estamos de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial, el plenario Pichón, donde dice que es un delito permanente, ¿sí? Y su consumación cesa cuando el progenitor cumple con las obligaciones asistenciales o cuando recae sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Y el más reciente es el plenario Isabelino Gómez. Se trata de una que vuelve a reiterar, porque entre el año 62 y el año 93 se discutió la necesidad de que haya un peligro por lo menos concreto en la omisión. El Gómez Isabelino está emparentado con Aloyse, pero vuelve a reiterar que dice que no es necesario que la conducta omisiva haya privado a la víctima de los medios indispensables, como tampoco haya creado la posibilidad de peligro, ¿no? Porque se trata de pura omisión y peligro abstracto. O sea, se reitera los términos de Gómez Isabelino. Así todo vamos a ver una jurisprudencia que quizás siga sosteniendo la necesidad de un peligro concreto. Revisamos un poquito la jurisprudencia. Que ha dicho, en este caso, un fallo del año 2005, para la Cámara Nacional Criminal y Correccional, en la Sala 7, dice que la ley no protege el bien jurídico familia, sino al desamparado integrante del grupo familiar, pues pretende evitar todo peligro para una integridad corporal o mental de necesitar la prestación alimentaria. Vamos a ver que sobre este fallo hay alguna opinión minoritaria, porque básicamente lo que se desprende de este fallo es que se requiera que haya un peligro concreto, ¿no? Que haya habido un peligro para la integridad corporal o mental del necesitado. Es decir, como que tenga hambre y no se la curaron. No es así. Luego, es un caso de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Las pretensas excusas de carecer de trabajo que genere importantes ingresos o ciertos o de hallarse en dificultades económicas no obsta a la configuración del delito de incumplimiento de deber de asistencia familiar ni a su responsabilidad, pues, salvo que el acusado se encontrara dentro de los límites del artículo 34 del Código Penal, por menores que sean sus ingresos, debe subvenir proporcionalmente las necesidades de sus hijos, tal como si convivieran con ellos. Pues el concepto legal, sustraerse a dichas obligaciones, requiere que la omisión sea algo que pudo cumplirse. Por eso acá se habla del dolo, ¿verdad? Del dolo específico. No cometería este delito quien no se encuentra en posibilidades materiales de cumplir con la cuota alimentaria. Que para la justicia civil no es así, pero para la justicia penal, que limita la interpretación del texto, exige que haya una voluntad deliberada a eludir el cumplimiento de la cuota alimentaria. Bueno, acá alguna jurisprudencia que continúa reiterando los plenarios Aloyse y Gómez Isabelino. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dice que
la ilicitud es de pura omisión y de peligro abstracto, en virtud de ello el estado de necesidad del acreedor alimentario no configura requisito, o sea, no es necesario que haya un estado de que esté pasando realmente, sufriendo necesidades el acreedor alimentario, ¿no? Si el alimentante no cumplió y lo hizo dolosamente, debe responder. Pero tenemos también tenemos un fallo de casación, también de la provincia de Buenos Aires, de otra sala, de la sala 1, donde contradice lo que la sala 2 acabamos de ver, y dice que, dice el propinante, al respecto no tengo duda alguna de que la semántica acota la existencia legal. Si lo que se pretende sustentar es la subsistencia, entonces se está hablando de un peligro cierto, concreto y vital, aún en su más amplia expresión. Esa es la clara impronta de todas las omisiones expresamente de las contempladas en los artículos 106 y 108, ¿no? Cuando hay abuso, abandono de persona, etc. Abandono de persona agravado, que exigen una determinada conducta cuando su omisión puede derivar en riesgo cierto de deterioro o afectación de los bienes jurídicos. Es decir, que recuerden que el plenario Aloisio y el plenario Gómez y Severino de la Justicia Nacional, los criterios de la provincia son diferentes, no están obligados por estos plenarios. Más allá de que los fallos, por lo menos la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la provincia, los toma como antecedentes importantes. Sin embargo, no está constreñida la casación provincial. Y por eso, fíjense lo que dice el voto de la minoría, en este caso, Y. Dice, si persistimos en la idea del peligro concreto, solo los muertos por inanición o que hayan caído por tal circunstancia serán susceptibles de estimular una persecución penal con buen éxito en esta materia. Y esto no puede ser así en una ley que pretende tutelar y hacer cumplir los deberes de asistencia como paso previo para resguardar la salud y la vida, y no esto último como implícitamente fluye del voto que lidera este acuerdo. Prescripción. Es interesante saber en qué medida, cuándo comienza la prescripción. En este caso de la Cámara Federal nos dice que el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar constituye un delito de omisión de peligro abstracto, continuo y de carácter permanente. La prescripción de la acción penal recién comienza a correr respecto del imputado, una vez que los menores a su cargo cumplan los 18 años de edad, artículo primero de la ley 13944 y 63 del Código Penal. Si se desprende de las actuaciones principales que dos de los hijos del encartado no han alcanzado aquella edad, la prescripción de la acción penal no operado. Ello en virtud de que los tipos penales establecidos en la ley 13.944 no ampara a personas singularmente consideradas, sino tanto integrantes de una familia, porque la pluralidad de sujetos pasivos no multiplica el delito, pues en esa hipótesis, aunque las víctimas sean varias, no desaparece la unidad de la familia como bien jurídico, y cita al plenario Bersi, que habíamos visto. Dice, por ello, toda vez que dos de los hijos del imputado no han alcanzado la edad de 18 años, es que la acción penal continúa vigente. En otro caso de prescripción, dice, en el caso corresponde confirmar la decisión del juez de grado que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la defensa. El hecho de que el encausado se encontrase detenido, atención a la consulta que me hicieron antes, no lo exime de su obligación de cumplir con sus deberes de asistencia familiar, máxime cuando de los informes del servicio penitenciario surge que el imputado había realizado tareas remuneradas dentro del establecimiento de detención, por lo tanto disponía de cierto dinero como para hacer frente a parte de sus obligaciones para con sus hijos, cosa que nunca hizo. Es más, no solo omitió cumplir con dichas responsabilidades, sino que puso el dinero a disposición de su actual pareja. Ello así, el sustrato fáctico sobre la base de la cual la defensa pretende que se inicie el cómputo del plazo de prescripción no puede tenerse por acreditado y constituye necesariamente una cuestión de hecho y prueba que debe dilucidarse en la audiencia de juicio, máxime cuando existen elementos que permiten negar prima facie su configuración.
Por último, y respondiendo a lo que Vanina hace un rato tenía como inquietud, dice, la ley 13944 no tiene por última ratio la condena de los que incumplan, sino estimular a los responsables al cumplimiento de su obligación en protección de sus hijos en estado de desamparo. En este caso es una sentencia del Superior Tribunal de Córdoba que confirma la sentencia de 18 meses de prisión de forma de ejecución condicional, ¿no? Y dice, ya que aparece esta como el medio más idóneo para evitar las penas privativas de libertad de corta duración, que en casos específicos de delitos como el que nos ocupa no soluciona el problema, sino que por el contrario lo agravaría, es decir, la pena concreta. Confío que la existencia de una condena en suspenso ha de obrar, tal como lo hizo el presente proceso, de estímulo suficiente para la evitación de nuevos incumplimientos en lo específico y la comisión de nuevos delitos. También se rechaza que los convenios civiles tengan influencia como valor probatorio del incumplimiento doloso. En este caso se pactó una cuota entre los progenitores y el sujeto activo no es que incumplió, sino que pagó menos, pagó salteado, pero pagó. Entonces, ¿qué dice la Cámara? Dice, por lo tanto, para la configuración de este delito doloso resulta necesario que esté integrado por el conocimiento de la conducta debida y la omisión misma, es decir, de saber que el sujeto activo tiene de prestar asistencia alimentaria a su hijo y se sustrae a cumplirla. La conducta típica se trata de una omisión deliberada y para que esa omisión deliberada se consuma es necesaria la existencia de medios económicos para el cumplimiento de la condena, pues si no tiene medios, acontecerá la omisión completa, pero no en forma dolosa y por lo tanto no hay conducta delictiva porque falta el elemento subjetivo del tipo. Asimismo, y como sostiene parte de la doctrina y jurisprudencia, que las cuestiones alimentarias dispuestas en sede civil difieren del sentido que se juzga el delito de incumplimiento a los deberes asistenciales en sede penal, lo cierto es que corresponderá el análisis en cada caso particular. En este caso, no puedo apartarme de analizar que la señora ST en su oportunidad firmó y aceptó la homologación del convenio por alimentos presentados ante la justicia civil y no cuestionó posteriormente su monto, pese a haber manifestado que en el presente juicio que la suma dispuesta era irrisoria. Bueno, ya estamos prácticamente, bueno, condena efectiva, acá también es un caso es un caso también muy interesante de Córdoba. Se condenó al señor de una pena de 1 año y medio de prisión y además se ordenó el encierro cautelar. Se trataba de un incumplidor compulsivo, ¿no? Dice, se acreditó que pese a todas las oportunidades dadas, no honró el proceso penal iniciado en su contra y continuó omitiendo ilícitamente el cumplimiento alimentario de sus hijos. Voy a aclarar esto, porque este es un fallo muy excepcional frente a una conducta excepcional. Este señor se le iniciaron procesos civiles por alimentos, pidió mediación, no fue a las mediaciones. Luego se iniciaron la ejecución de sentencia, pidió mediación, hizo un arreglo, no lo cumplió, desapareció del domicilio, lo encontraron, le hicieron la denuncia penal, pidió la suspensión de juicio prueba y se comprometió a pagar la cuota alimentaria como una de las obligaciones de la suspensión de juicio prueba, cosa que nunca pagó. Es decir, el señor hizo todo lo posible por incumplir y en consecuencia se lo condenó a una pena efectiva de 1 año y mes de prisión. Dice, con su accionar renuente y perseverante causó un desgaste jurisdiccional en sede de familia.
Después léanlo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero van a ver que el señor durante varios años lo único que hizo es tirar los juicios penales y civiles para continuar incumpliendo su deber. Bueno, muchas gracias por permitirme expresar estas ideas, poder compartir con ustedes lo que yo considero que es correcto como título de los jueces y también señalar cuando hay alguna incorrección. No sé si hay preguntas, Ale, vos estás manejando... Acá estoy, Elvio. No hay preguntas en el chat. Todos son elogios para vos, excelente, muchas gracias, muy clara su exposición, etcétera, 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 que todos ya sabemos. Así que yo te quiero agradecer por todo este tiempo que le dedicaste a los colegas para explicar esta jurisprudencia, que para algunos es tan difícil de encontrar, también es tan difícil de llevar adelante. Muchas veces cuando uno trabaja con alimentos tiene estas complicaciones y por ahí no se nos ocurre buscar en el supermercado, por ejemplo, o buscar en Mercado Libre o en otras cuestiones. Entonces, esto es como que abre un poco más la cabeza para que todos prestemos un poco más de atención y busquemos en lugares donde no se encuentra eso. Sí. La tendencia actual es la carga dinámica de la prueba. Está bien que yo tengo que rendir una prueba acerca del caudal, pero si la persona está negando eso, deberá probarlo. Ya no alcanza con el famoso que por imperativo procesal niego todos y cada uno de los hechos de la demanda. No, ya no corre eso, ya no corre. Pero es importante hacer esta investigación. Si alguien presume en el Facebook que viaja de acá, viaja de allá, va en auto, etcétera, o levanta copa de champán, o le saca fotos al lomo con champiñones cuando nunca ha pasado un choripán, entonces decimos, sí, bueno, vamos a ver dónde comiste ese lomo Strogonoff, a ver dónde lo comiste, porque aparte sacan fotos y ponen el lugar, ¿no? Hoy comimos en lo de... hoy fuimos invitados a la casa de la doctora Rúperes a comer. Estás en un nivel muy alto, entonces debes estar ganando mucha plata. Sí, seguro. No, y además, no, mi abogada es la doctora Rúperes. Entonces debes tener unos Le estás pagando unos honorarios extraordinarios, claro. Uno a nivel americano. Claro. No, pero abrió la cabeza porque, qué sé yo, a mí no se me hubiera ocurrido, sinceramente te digo, buscar en Mercado Libre, por ejemplo. He pedido en las tarjetas nuevas, estas que salieron, Ualá, y otras tantas que son de tarjetas que uno deposita dinero y después puede usar recién la tarjeta. Entonces ese tipo de cosas lo vi. Mercado Pago también, Claro que sí. Ahora, ¿sabes qué? Van a salir las pruebas con millones de nuevas pruebas que hemos aprendido hoy. Así que te agradecemos, Elvio, por todo. Vos sabés lo que te quiero. Te queremos todos acá, Dani, todo. Nos encanta tenerte. Esta era una deuda que tenías con nosotros, pero también nosotros teníamos una deuda con vos que no pudimos grabar esta charla. Y es importante este tipo de charlas para los colegas porque sacamos cosas para poder seguir trabajando, que es el objetivo que tenemos acá en el foro y que es lo que buscamos que los colegas se puedan llevar. Así que te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu gentileza. Tu gentileza como siempre, te vamos a seguir persiguiendo para que vuelvas. Así que gracias a todos los colegas por haber estado. Les voy a habilitar para que ustedes puedan habilitar solo sus micrófonos. Así le dan un fuerte aplauso al doctor Elvio Ramos por haber estado con nosotros y agradecemos desde ya, Elvio. Hasta la próxima a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.